En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Y al fin estalló un conflicto que se veía venir y que será de muy difícil manejo. El conflicto era obvio, porque desde cuando se anunció la venida del Papa, dijo este gobierno, y lo dijo con toda claridad, que el Papa venía a darle un espaldarazo a la paz que habían firmado con las FARC y que venía para exigir o para proponer la reconciliación entre los colombianos, que no es otra cosa que la reconciliación de 48 o 49 millones de colombianos con 7.000 bandidos que los han perseguido y que los han maltratado durante más de 50 años. Entonces, en el momento en que ya se decidió la venida del Papa, salió el cardenal, que la memoria no nos deja mentir, y salió uno de los obispos, me parece que fue Monseñor Castro, pero si no lo es bien hubiera podido serlo, para decir que el Papa venía a blindar el proceso de paz, es decir, que venía en plan de hacer política. Y así se planteó la venida del Papa, y así se dijo, que el Papa vendría a hacer política. Hace muy pocos días salió por todos los canales de televisión, pero especialmente por RCN, el general Óscar Coca Naranjo, quien fue designado por el gobierno para recibir al sumo pontífice. Hágame el favor, ¿a quién escogen? Pues bien, salió diciendo que el Papa venía en su doble calidad, de jefe de la Iglesia, de pastor de la Iglesia y de jefe de Estado, y que en su calidad de jefe de Estado se le iba a hacer un gran acto en la Plaza de Armas del Capitolio Nacional, entre el Capitolio Nacional y la Casa de Nariño, en el cual acto político, evidentemente político, para un jefe de Estado. Los jefes de Estado no vienen a hacer deporte ni a hacer religión, sino a hacer política. En ese acto llevaría la palabra el Papa y también el presidente de la República, es decir, que no cabía ninguna duda de cuál era la naturaleza y el alcance de esa reunión que se va a celebrar. Y eso lo repiten y lo dicen todos los días desde la Casa de Nariño. Ayer o antier, tal vez ayer, Juan Manuel Santos salió con un discurso de 10 minutos tan malo como todos los de él, pero a decir con toda claridad que el Papa venía a darle un espaldarazo a la paz de él, a la paz que fue derrotada en un plebiscito por más de la mayoría de los colombianos que se levantaron contra esa oleada de publicidad y de presiones que se hicieron para decirle un sí a un plebiscito mentiroso y abrirle vía a la incorporación a nuestra Constitución Política de las 312 páginas de basura retórica que contiene el acuerdo con las FARC. Entonces, eso lo dijo en la Casa de Nariño el presidente Santos. De manera que no cabía duda de la naturaleza política de la visita del Papa, lo que los colombianos le tienen una inmensa aversión. Los colombianos ya no queremos más discursos políticos. Los colombianos estamos necesitando muy otra cosa. Pues ayer salieron los obispos y en la boca de uno que no ha sido lento en esto de darle espaldarazos a los procesos de paz, dijo que en absoluto, que el Papa no venía a hacer política a Colombia, que el Papa venía en plan de pastor, que el Papa no le iba a dar espaldarazo a nadie y que los obispos tampoco. Dicho sea de paso, parece que el nombramiento del nuevo cardenal produjo algunos efectos dentro de la disciplina de los obispos colombianos que entendieron cuál es su misión. Entonces ahora uno se plantea de qué va a hablar el Papa y a qué va a venir el Papa, en medio de una prevención enorme de millones de colombianos que dicen, por Dios, si esto es para aprobar el acuerdo con las FARC, si esto es para garantizar la impunidad que ellos tengan, si esto es para impulsar el que los asesinos de las FARC vengan al Congreso de la República a dictar las leyes del país, para que los asesinos tengan una justicia especial, la que llaman la JEP, y para que con esa justicia especial se desquiten y se venguen de todos los colombianos que quisieron oponerse a su retórica de odio permanente durante más de 50 años. Si es para eso, pues tiempo sobra. Por el contrario, si el Papa viene en plan de pastor, ¿será que va a recordar
a las millones de familias colombianas que hoy no tienen qué comer? ¿Será que va a recordar la miseria y el desamparo en que se encuentran campesinos colombianos y gentes en las ciudades que no saben qué camino tomar porque se les cerraron todas las puertas del porvenir, con una economía que tiene unos desarrollos catastróficos, que no hay desarrollo y que si no hay desarrollo no hay paz, pero en el sentido pontificio de la expresión, no en el sentido de un acuerdo maldito con unos bandidos? ¿Será que al Papa le van a contar que en todos los municipios de Colombia hay ollas del microtráfico donde corrompen a la juventud? Los niños que fueron los preferidos por Jesús, dejad que los niños vengan a mí, y ay del maldito que abuse o escandalice a un niño porque más le valiera amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Los niños de Colombia están siendo abusados, están siendo maltratados, están siendo envenenados con el narcotráfico. Eso lo sabe el pontífice. Vendrá a protestar contra semejante iniquidad, contra semejante injusticia. Las familias colombianas en el abandono, las familias colombianas perseguidas, la institución familiar vuelta a pedazos en manos de unas FARC que tienen el ideario marxista-leninista como su motivo fundamental de pervivencia en la política colombiana, es decir, que la familia hay que desaparecerla para crear la comunidad de mujeres y para que los hijos sean hijos de todos. El Papa va a hablar de esos temas, de la familia, de los niños, de la pobreza de tantas familias colombianas, de la necesidad de plantear un esquema de desarrollo que le permita a todos los colombianos tener una vida digna y plantear su propio proyecto vital, su marcha hacia la excelencia, y de adorar a Dios como conviene dentro de un ambiente espiritual que le sea propicio y no dentro de estas persecuciones infames que se le hacen a los principios fundamentales de la especie, por ejemplo, con la promoción del aborto, con la promoción de otras figuras que se convirtieron ya pues en la moneda corriente de la vida colombiana. ¿A qué viene el Papa? ¿A ser de pastor? ¿Viene el Papa a recordar las palabras de Jesús? ¿Viene el Papa a repetir el sermón de la montaña? ¿O viene el Papa a darle un espaldarazo a los acuerdos de Juan Manuel Santos con una guerrilla marxista, leninista, es decir, anticatólica, fundamentalmente enemiga de la religión que es el opio del pueblo? ¿A qué viene el Papa? El enfrentamiento entre el Estado, que está invitando al Papa, y los obispos, que son los pastores de una grey abandonada, era inevitable. En buena hora, los obispos dijeron: el Papa viene a ser de pastor y no a ser de político. Cuando desde la Casa de Nariño están diciendo: el Papa viene en su doble condición y viene a hacer política y vamos a hacer política con él. Al fin, ¿a qué viene a Colombia Francisco, el Papa, el heredero de Pedro, aquel sobre cuyas bases se sentará la Iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella?